Buenos días. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán, Fisioterapia primer semestre. Mi nombre es María Catalina Bahamón y mi compañera se llama Mónica Lorena Moreno. Nosotros vamos a hablar sobre las enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte de neuronas en diferentes regiones del sistema nervioso. Por consiguiente, hay un deterioro funcional de las partes afectadas. En general, provocan alteraciones en muchas actividades y funciones corporales como es el equilibrio, la movilidad, el habla, la respiración y la función cardíaca, entre otras. Muchas de estas enfermedades son genéticas, lo que significa que son hereditarias o que existe una mutación genética. Algunos ejemplos de las enfermedades neurodegenerativas son enfermedad de Alzheimer, esclerosis lateral amiotrófica, ataxia de Friedreich, enfermedad de Huntington, demencia de cuerpos de Lewy, enfermedad de Parkinson y atrofia muscular espinal. Pero nosotros vamos a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Esta es una enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la muerte de neuronas, que suele aparecer a partir de los 65 años, aunque también puede presentarse entre gente más joven. Em, Hay una pérdida de memoria inmediata y de otras capacidades mentales. A medida que las células nerviosas mueren, hay zonas del cerebro que se atrofian. Suele afectar a los mayores de 60 a 65 años, pero también se han dado casos entre menores de 40. La edad media de diagnóstico se sitúa en los 80, puesto que se considera que el mal de Alzheimer es una enfermedad favorecida por la edad. Las mujeres lo padecen con más frecuencia, probablemente porque viven más tiempo. Afecta por igual a todas las razas. La enfermedad de Alzheimer familiar, una variante de la patología que se transmite genéticamente, supone el 1% de todos los casos. No obstante, se estima que un 40% de los pacientes con Alzheimer presentan antecedentes familiares. También podría asociarse con mutaciones en algunos genes. El tabaco se ha mostrado como un claro factor de riesgo de la patología, al igual que las dietas grasas. Por otra parte, pertenecer a una familia numerosa también parece influir en el riesgo de Alzheimer. Algunos de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer son la pérdida de memoria a corto plazo, en donde tienen capacidad para retener nueva información. Hay una pérdida de memoria a largo plazo, en donde ellos tienen una incapacidad para recordar información personal como el cumpleaños o su profesión. También tienen una alteración en la capacidad de razonamiento. Ellos presentan una pérdida de vocabulario o incomprensión ante palabras comunes. También presentan descontrol sobre los propios músculos, por ejemplo, incapacidad para abotonarse una camisa o no pueden cepillarse los dientes o cepillarse el cabello. Ellos tienen una pérdida de capacidad espacial, son muy desorientados e incluso en sus lugares conocidos. Presentan cambios de carácter, son muy irritables, se confunden fácilmente, son apáticos, sufren de decaimiento, muchas depresiones, tienen falta de iniciativa y espontaneidad. En un principio surgen pequeñas e imperceptibles pérdidas de memoria, pero con el paso del tiempo esta deficiencia se hace cada vez más notoria e incapacitante para el afectado, que tendrá problemas para realizar tareas cotidianas y simples, y también otras más intelectuales tales como hablar, comprender, leer o escribir, dependiendo de la etapa en que se encuentra el paciente. Algunos diagnósticos. La enfermedad se diagnostica con datos recabados sobre los problemas del paciente de memoria y aprendizaje para llevar adelante la vida cotidiana. Entre las pruebas más empleadas para observar los cambios que esta enfermedad produce en el cerebro, destaca la resonancia magnética. Con la RM se visualiza la forma y estructura del cerebro. Es muy común que a los que padecen esta enfermedad para diagnosticarles les hagan una prueba en donde tengan que dibujar un reloj en donde cualquier persona normal que no sufre de ningún problema neurodegenerativo lo puede realizar, puede dibujarlo, pero ellos tienen esta incapacidad en donde no saben cómo dibujar este reloj. Población afectada. En el mundo entero hay unos 35,6 millones de personas que padecen demencia y cada año se registran 7,7 millones de nuevos casos. La enfermedad de Alzheimer, que es la causa de demencia más común, acapara entre un 60% y un 70% de los casos.
Aquí podemos ver el cuadro de Punnett. En este ejemplo podemos ver que el padre y la madre, pero el padre presenta un alelo A dominante de la enfermedad de Alzheimer, los dos alelos. Y la madre, sus dos alelos son recesivos, ella no presenta esta enfermedad. Al cruzarse estos alelos, se pueden ver que todos tienen una enfermedad dominante. Todos presentan el alelo dominante presentando así esta enfermedad. Los cromosomas afectados. Estos cromosomas son el cromosoma 1, el cromosoma 14, el cromosoma 19 y el cromosoma 21. En el cromosoma 1 se había afectado la preselinina 2, en el cromosoma 14 se había afectado la preselinina 1, en el 19 se ven afectadas la proteína ApoE, ApoCL y ApoCL2. Y en el cromosoma 21 se había afectado el gen de la proteína precursora del amiloide. La enfermedad del olvido, así también se le llama la enfermedad del Alzheimer. ¿Qué pasa con esto? Entonces, estas personas con la molécula APP, que es la proteína precursora de amiloide, ella se encarga de la supervivencia de las neuronas. Esta proteína se va a desarrollar en exceso, haciendo que las neuronas mueran más rápidamente. Entonces, se van a formar unas placas de esta proteína, en donde así las células van a morir. Como podemos ver en esta imagen tenemos un cerebro normal y aquí tenemos un cerebro con Alzheimer. Como podemos ver acá ya se ve ya se empiezan a separar y se pues empieza ya como a morir, a morir. Entonces ahí tenemos un gran ejemplo sobre la enfermedad de Alzheimer en el cerebro. Tratamientos. Por el momento no existe ningún tratamiento que revierta el proceso de degeneración. Como podemos ver aquí en las imágenes, pues existen, pues sí, medicamentos. Las personas empiezan a realizar alguna clase de actividades para desarrollar, pues su enfermedad, para que así pueda ir mejorando. Ellos se les van a dar algunos medicamentos que van a evitar que esta enfermedad se desarrolle más fácilmente. Y con estas terapias lo que hacen es desarrollar las otras partes del cerebro que no han sido afectadas todavía. Le agradecemos al profesor Joan Manuel Guzmán por inculcarnos a realizar estas investigaciones, socializándolas de diferentes maneras tecnológicas y creativas. Y también agradecemos a los profesores Ricardo Luque y Nancy Viviana Riaño por su colaboración y paciencia para darnos respuestas a las diferentes dudas. Aquí realizamos un mapa mental y un video sobre el Alzheimer. Bueno, aquí vemos la enfermedad del Alzheimer. Podemos ver sus síntomas, que ya los explicamos anteriormente, su pérdida de memoria, cambios de carácter, desorientación. El diagnóstico, lo más conocido, es la resonancia magnética. Para el tratamiento, conocemos que esta enfermedad no tiene cura y que se le puede em, mandar medicamentos para evitar la degeneración acelerada de esta enfermedad y también algunas terapias para desarrollar otras partes del cerebro que todavía no han sido afectadas. Ve, aquí explicamos los cromosomas afectados, como habíamos dicho. El cromosoma 1, 14 y 21. Estos son cromosomas hereditarios, en donde se va a pasar de generación en generación. Y en el cromosoma 19 son las personas que han sido afectadas esporádicamente en esta enfermedad. Aquí vemos en las leyes de Mendel los ejemplos sobre esta enfermedad. En la primera ley, supongamos que los alelos dominantes son las personas que tienen esta enfermedad y estos son los alelos recesivos, supongamos, de la mujer. En los alelos dominantes ya podemos ver los cruces en donde todos van a padecer de esta enfermedad.
Para la segunda ley, las dos personas van a presentar un alelo dominante. Como resultado, una persona va a tener los dos alelos dominantes, dos con solo un alelo dominante, y la última persona no va a tener esta enfermedad teniendo los dos alelos recesivos. Y para la tercera ley va a haber un cruce de estos alelos produciendo también la enfermedad. Como ya sabemos, la enfermedad del Alzheimer produce la muerte de neuronas y hay un deterioro funcional. También a continuación daremos a conocer un video sobre el Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer es la causa más frecuente de demencia en el mundo y en México también. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad crónica degenerativa del sistema nervioso que el primer síntoma fundamental es el trastorno de memoria, pero otros síntomas son los trastornos cognitivos, es decir, la pérdida de la orientación, el desconocimiento del lugar donde está, y al final ya la pérdida de habilidades motoras. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad grave, es una enfermedad progresiva que avanza y es una enfermedad que no tiene cura. Si usted tiene alguna duda, consulte con su médico. Muchas gracias.